Hay estudios, por ejemplo, uno en 2015, 55,000 sujetos se sometieron a este estudio, algunos que corrían, algunos que no. Y bueno, aquí lo que se vio es que aquellos que corrían morían 50% menos de causas cardiovasculares. El mundo se autorreceta aspirina. Hubo un tiempo donde sí había cierta evidencia médica que decía que la aspirina era para todos para reducir el riesgo cardiovascular. Ya con el tiempo eso se ha ido quitando porque pues realmente no se vio que mejorara el riesgo cardiovascular, pero sí aumentaba el riesgo de hemorragias, ¿no? Por digestivas por el medicamento. Hay psicólogos, psiquiatras que afirman que si cambias 15 minutos de estar sentado por 15 minutos de trotar, te disminuye hasta un 26% el riesgo de tener depresión. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Salud 180 y el día de hoy en nuestra dosis de salud tenemos un tema que les va a encantar. Yo sé que ahorita está muy de moda los runners, ¿no? Estar subiendo a tus redes sociales cuántos kilómetros corriste, con qué grupo estás, que si te compraste tales tenis. Pero bueno, lo importante es saber qué beneficios o qué peligros puede tener para nuestra salud esto de ser runners, de estar corriendo. Y por eso el día de hoy tenemos a un doctor que nos va a platicar justamente este tema y otros más. Está con nosotros el doctor Emanuel Lazcano Díaz y déjenme contarles, él es especialista, es cardiólogo con alta especialidad en ecocardiología y terapia intensiva. Además, es el coordinador de unidad coronaria del Hospital Ángeles Acoxpa, es adscrito del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de México, adscrito del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y bueno, muchísimas certificaciones, muchísimo conocimiento que nos va a compartir el día de hoy. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y agradecido de estar aquí. Oye, a ver, la verdad es que sí está de moda, ¿no? Todo el mundo anda corriendo, claro. Que sí subiendo montañas y que en tal lugar y están de moda estas aplicaciones también donde pues registras todo lo que haces en cuanto al ejercicio cardiovascular. Claro. Tú como doctor, ¿qué piensas al respecto? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué hay que tomar en cuenta antes de tener esta vida tan activa en el cardio? Bueno, pues primero saber cuáles son los beneficios que va a tener el corazón, ¿no? Nosotros en términos médicos llamamos algo gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que el corazón expulsa por minuto, ¿no? La cantidad de litros que expulsa el corazón por minuto, sabiendo que el corazón es como una bomba. A mayor actividad física, sea correr, sea natación, cualquier actividad física, el corazón tiene mayor gasto cardíaco, ¿no? Entonces eso hace que a la larga este corazón se adapte, ¿no? Haga algo que se llama remodelado cardíaco. Y eso es un cambio en la estructura del corazón que lo que va a garantizar es un latido más eficiente. Entonces ese latido eficiente, no sé si han visto por ejemplo maratonistas que manejan frecuencias cardíacas bajitas, ¿no? De 40, 50 latidos por minuto y a veces llegan con nosotros porque los mandan porque tienen una frecuencia muy bajita, ¿no? No es eso, es que ese corazón está tan adaptado que necesita latir menos porque es más eficiente que un corazón que no está acostumbrado a hacer actividad física. Okay. Hay estudios, por ejemplo, uno en 2015, 55,000 sujetos se sometieron a este estudio, algunos que corrían, algunos que no. Y bueno, aquí lo que se vio es que aquellos que corrían morían 50% menos de causas cardiovasculares. Además de que alargaba su esperanza de vida hasta 3 años. Y ni siquiera era un ejercicio extenuante, eran 10 minutos al día, más o menos 5 o 6 días por semana, una intensidad de baja moderada. Entonces son muchos los beneficios, ¿no? Correr pues es una de los primeros actividades físicas que tienen registro histórico y bueno, es la más eficiente hasta el día de hoy. A ver, ¿hay alguna diferencia entre hombres y mujeres cuando se realizan este tipo de ejercicios? Realmente no hay ninguna diferencia, ¿no? Hablando fisiológicamente. Lo que sí pues es que pues el hombre tiene mucho más riesgo de fallecer, por ejemplo, haciendo una actividad física por muerte súbita, ¿no? 10 veces más riesgo que una mujer. ¿Y esto por qué es? Hay varias teorías, específicamente no se sabe, pero se cree que es por la protección que las hormonas femeninas tienen hasta la menopausia. Okay. Una vez que llega la menopausia, el riesgo se iguala, pero hasta que le llega la menopausia a la mujer, pues el riesgo es mucho menor, ¿no? 10 veces menor en una mujer.
Y hablabas de la frecuencia cardíaca, ¿no? Que es, digamos, más baja en las personas que realizan este tipo de ejercicio. Sí. ¿Existe, digamos, algún tipo de tratamiento así que pueda como ayudarte para realizar este ejercicio sin poner en riesgo tu salud? Realmente no es un riesgo. Hay varios estudios también que dicen que solamente cuando el corazón está extremadamente dilatado por datos que vemos con ultrasonido del corazón, o cuando la frecuencia cardíaca es menor de 30 latidos por minuto, el paciente se pone en algún riesgo, estando en reposo, ¿no? Pero si el paciente con 40 latidos lleva su vida de forma habitual, es decir, no tiene datos de bajo gasto, que nosotros lo veríamos expresado clínicamente como mareos, desmayos, cansancio con hacer cualquier actividad, pues no tendría por qué repercutir clínicamente y tampoco tendríamos por qué dar un tratamiento, ¿no? Hay un límite, digamos, muy pequeño entre qué tanto es lo normal que puede llegar a adaptarse ese corazón, ¿no? A dilatarse, con ya que sea algo patológico, ¿no? Algo que lo ponga en riesgo realmente de alguna arritmia, por ejemplo. Pero bueno, para eso es la valoración que se debería realizar cada año, cada 2 años en alguien que, por ejemplo, es maratonista, ¿no? En alguien que hace actividad regular. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca normal? Normal se puede, dependiendo si estamos en reposo, normalmente debería ser entre 60 y 90 latidos por minuto. Y existe, o sea, obviamente creo que hay personas que tienen menor o mayor. Sí, sí. ¿Cuáles serían, digamos, las diferencias o los riesgos que podría tener si tienes menor frecuencia cardíaca o mayor? Menor, si es alguien que está habituado a hacer ejercicio, ese corazón está adaptado a esa frecuencia, no hay ningún problema, a menos que baje de los 30 latidos. Y mayor, nosotros podemos forzar al corazón, ¿no? Nosotros como cardiólogos usamos ciertas fórmulas que dependen mucho de constantes que ya están establecidas y dependen mucho de la edad del paciente, ¿no? A mayor edad, pues menos frecuencia cardíaca tolera ese paciente, ¿no? La fórmula es más o menos 220 menos la edad del paciente, y eso es la frecuencia máxima a la que puede llegar ese paciente. De ahí que recomendemos mucho que lleven sus relojes inteligentes para saber hasta dónde pueden forzar su corazón sin someterse a un riesgo. Bueno, eso está muy interesante porque a lo mejor la gente puede pensar, ay no sé, ya es un señor mayor, pero hace muchísimo ejercicio, está muy saludable, pero sí, tiene que tomar en cuenta todo esto, ¿no? Claro. De ahí que pues lo tengan que valorar un cardiólogo. Ahora, regresando al tema nada más en específico, este ejercicio que es correr. Sí. ¿Qué se recomienda quien quiera iniciar a tener una rutina de ejercicio de correr? O sea, ¿cuánto tiempo hay que invertirle? ¿Cuántos kilómetros? A lo mejor algún tipo de alimentación especial. Tú como doctor, ¿qué les dirías a quien hoy tome la decisión de voy a empezar a correr? Primero, que se someta a una valoración médica. No es lo mismo empezar a correr a los 15 años que empezar a correr a los 55 años, claro. Por ejemplo. Tampoco es lo mismo ser, por ejemplo, hipertenso, ¿no? Evidentemente alguien que quiere empezar a correr y ya tiene alguna enfermedad de base, como puede ser la hipertensión, pues debe ser alguien que esté bien controlado, ¿no? Que la presión esté en rangos adecuados, que esté bien medicado. Además de eso, pues no forzarlos de forma inicial. Todo esto debe ser gradual, sobre todo en alguien que apenas va a empezar a hacer el ejercicio. Yo le diría, empieza a correr los 10 minutos, que son los que están bien demostrados que va a disminuir tu riesgo cardiovascular con los años, y de ahí ve aumentando poco a poco la cantidad de ejercicio que vas a ir realizando. ¿Qué estudio es el que se tienen que hacer? Primero, la valoración cardíaca incluye una exploración física, que obviamente escuchamos si el paciente tiene soplos, vemos si hay algún dato de insuficiencia cardíaca, si el paciente en algún momento de su vida ha tenido datos como de infarto o de riesgo de que pueda tener un infarto. Muy importante el interrogatorio familiar, ¿no? Si el paciente ya tiene familiares, claro, con uno que haya tenido que haya muerto súbitamente, ya es un paciente que se tiene que estudiar un poquito más que los demás. Además de eso, pues en la valoración de cardiología se realizan electrocardiogramas. Ahí vemos la actividad eléctrica del corazón, vemos si hay crecimiento del mismo, y bueno, ya dependiendo de esta valoración, pues se ve si el paciente requiere, por ejemplo, un Holter, que es un estudio de un electrocardiograma de 24 horas que se lo lleva a su casa, un mapa, que es una toma de presión continua de 24 horas,
un ultrasonido de corazón donde vemos exactamente cómo está el corazón por dentro, o lo que generalmente pedimos, una prueba de esfuerzo, ¿no? Como esta que les hacen a los deportistas o a los futbolistas cuando llegan a un equipo, los ponen a correr en una banda sin fin. Y bueno, les ponen un electrocardiograma, hay un cardiólogo al lado tomando la presión y viendo el electrocardiograma, que no haga arritmias, que no tenga datos de infarto, y además les pone una mascarilla para ver cómo está el intercambio de gases. Esas pruebas, digamos que ya son un poquito más avanzadas si es que se detecta alguna anomalía. Claro. Ahora, acá por ejemplo, sería muy interesante saber en quiénes está indicado hacer esto, ¿no? Y bueno, igual, conforme vamos avanzando en evidencia, todo paciente mayor de 35 años le aumenta el riesgo de muerte súbita 10 veces, ¿no? Entonces, de entrada, todo paciente mayor de 35 años que quiere empezar a hacer actividad debería tener una valoración cardiológica. Otros pacientes que también están en un riesgo mayor, pues son aquellos que tienen una enfermedad congénita, es decir, que nacieron con una enfermedad cardíaca. No hay un consenso de las guías que te diga a partir de tal edad. Todas las guías, digamos, que no se han puesto de acuerdo para eso, es muy difícil. Pero bueno, si es algo congénito, pues es algo con lo que se nace, ¿no? Claro. Y así empiezas a correr a los 5, a los 10, a los 15, a los 50 años, pues vas a tener ese riesgo. Totalmente. Personalmente yo diría que cualquier persona que se va a someter ya a una actividad física de forma regular debería tener una valoración por un especialista. Una vez que se hacen esa valoración y a lo mejor arroja resultados que no son favorables para el paciente, ¿hay algún tipo de tratamiento o recomendación para decirle, bueno, sí te voy a dejar correr, pero tienes que hacer esto, tienes que tomarte esto? ¿Qué sería eso? Dependiendo lo que se encuentre, por ejemplo, si vemos que el paciente está en riesgo de un infarto, antes de decirle puedes correr, tendría que someterse a un cateterismo, ¿no? Que es revisar las arterias coronarias por dentro. Ya es un procedimiento más invasivo que requiere hospitalizarse y bueno, ver si requiere o no que le pongan un stent, que es una mallita que quita la lesión, ¿no? La obstrucción que tiene esa coronaria. Por ejemplo, otra situación sería que tuviera una válvula dañada. Las válvulas con el paso del tiempo se van cerrando. La válvula es como una puertita, ¿no? Que deja pasar sangre de una cavidad a otra dentro del corazón. Si esa válvula se llena de calcio, se va haciendo estrecha y permite menos flujo de sangre entre las cavidades. Entonces, si tú exiges de más a un corazón que tiene una válvula dañada, puede tener muerte súbita en cualquier momento ese paciente. Entonces, dependiendo qué tan grave sea la enfermedad cardíaca, es cómo le vamos a ir dejando la actividad física a ese paciente. Claro. Ahora, bueno, qué bueno que nos están escuchando y nos están viendo para todas esas personas que a lo mejor quieran iniciar con esta actividad. Pero suponiendo que no tuvieran todo este conocimiento y se agarran a hacer ejercicio así como locos, sin tener ni idea, sin hacer todo este estudio previo, ¿qué podría pasarles? ¿Cuál podría ser una consecuencia de tomar una decisión que no estuviera cuidada por un Claro, el mayor riesgo es muerte súbita. O sea, sí, estás corriendo y vámonos. Son los deportistas, los futbolistas que de repente se desploman y la mayoría de ellos fallecen en el momento. Puede ser muerte súbita en el momento o muerte súbita abortada, ¿no? Aquellos que logran sobrevivir. Pero bueno, la muerte súbita puede tener varias causas, ¿no? La principal, arriba de 35 años, es infarto, ¿no? A pesar de que 35 años se escucha a alguien joven, pues la aterosclerosis se va formando, digamos, la obstrucción de las coronarias se va formando desde que somos niños, dependiendo de la alimentación, ¿no? Obviamente va siendo progresiva. Otro pues sería una arritmia súbita. Otras son enfermedades congénitas, como comentábamos, que ni siquiera el paciente sabe que tiene hasta que se hace alguna revisión médica. Y otras son alteraciones estructurales, algo que llamamos miocardiopatía hipertrófica, que es muy, muy común en atletas, ¿no? Oye, el otro día me salió en redes sociales, es que luego ahí suben cada cosa, donde venía como una especie de ejemplo que decía, obviamente era un chiste, ¿verdad? Pero bueno, me hace pensar lo siguiente. Decía, ay no, ¿para qué haces ejercicio? Tu corazón es como una máquina y entonces como de un coche, se cuenta. Sí. Entre más kilometraje le metes, pues menos va a funcionar. Obviamente, quiero imaginarme que era una broma o un chiste, pero si lo pudiéramos comparar o cómo sería el argumento para decirle al que hizo ese chiste, no, querido, al contrario, o sea que el ejercicio siempre ha sido una buena opción. Sí. Tú como doctor, ¿qué beneficios le trae al corazón
pues el hecho de hacer ejercicio constantemente. Sí, uno, y como se ve, es más evidente, es la frecuencia cardíaca, como comentábamos, ¿no? Obviamente al hacer ejercicio forzamos un poquito el corazón, hacemos un esfuerzo y hay taquicardia, eso es normal, ¿no? O es la respuesta habitual. Te late aquí, ¿no? El cuello. Exactamente, sí. Eso es lo que esperaríamos. En alguien que no hace ejercicio, cualquier esfuerzo, subir un piso, ¿no? Hace que se le salga el corazón. Entonces, si eso lo mantenemos durante mucho tiempo, pues evidentemente eso no va a ayudar al corazón, no va a tener una buena función, ¿no? Es decir, un deportista para correr 1 kilómetro, es un ejemplo muy burdo, necesita 100 latidos, ¿no? Obviamente estoy exagerando. Sí. Tal vez alguien que no hace ejercicio requiere 3,000 latidos para para llegar a la misma distancia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a la larga, pues no es así como lo dicen ahí, ¿no? No es que se eche a perder la máquina si la usas más, ¿no? Al contrario. Ahora, creo que también juega un papel importante los hábitos, ¿no? Saludables, no sé, a lo mejor hay que dormir bien, hay que alimentarse bien. Si a una persona quiere realizar ejercicio y a lo mejor ya tiene tiempo haciéndolo, pero no cuida los otros aspectos, ¿qué le pasa al corazón? Pues se fuerza más, ¿no? Al final ese paciente no va a descansar, puede ser que despierte más cansado de lo que se acostó. Y bueno, eso no le va a dar un buen rendimiento, ¿no? No le va a dar un buen rendimiento, los pacientes habitualmente están hipertensos, la hipertensión no ayuda tampoco al corazón, el estrés tampoco ayuda. De hecho, el hacer ejercicio, hay psicólogos, psiquiatras que afirman que si cambias 15 minutos de estar sentado por 15 minutos de trotar, te disminuye hasta un 26% el riesgo de tener depresión, ¿no? Y eso sin tomar en cuenta que obviamente el hacer ejercicio hace que duermas mejor, aumenta las defensas, hace que tengas menos infecciones en el año, la memoria, es decir, tiene muchas funciones, además de lo cardiovascular, que es pues lo más importante, pues tiene muchas otras cosas buenas, ¿no? Muchos beneficios el trotar. Padrísimo. A ver, ahora otra cosa, si nosotros no tenemos este hábito normalmente, independientemente de la edad, y ahora que decías que a lo mejor empezar con 10 minutos corriendo, ¿existe otro tipo de ejercicio que nos pueda llevar? Hay mucha gente que dice, ay no, es que a mí correr me choca, qué aburrido. Sí, claro. ¿Qué otra cosa le puedes recomendar para iniciar a llegar a ese punto en el que, bueno, ya sí, quiero cuidar mi corazón haciendo ejercicio todos los días? Claro, ¿qué otro ejercicio? El ejercicio más recomendado, sobre todo en pacientes de mayor edad, siempre es caminar. O sea, siempre es caminar. Una vez que ya tienen buen tiempo caminando, se les sugiere empezar a trotar, correr. La natación es muy buena, sobre todo para aquellos mayores que ya tienen problemas articulares. Eso es el mejor ejercicio, de hecho, para ellos. Y bueno, ya en alguien más joven que tal vez se aburre todo el tiempo de estar corriendo, pues puede hacer algo de ejercicio más anaeróbico, ¿no? El ejercicio aeróbico es el correr, natación, zumba, por ejemplo, todo eso que te lleva a tener mucho... Todas las tías bien contentas. Exactamente. Sí. Exactamente. Y aquel anaeróbico es el que es más peso, ¿no? Claro. Como peso muerto para hacer más músculo. Los dos ejercicios son buenos, pero siempre el más recomendado siempre va a ser el aeróbico. Ahora, tocaste el tema también de las articulaciones y luego los huesos, ¿no? Hay como la teoría que también el correr, no, es que te vas a fregar las rodillas, sí, claro. No corras. ¿Cómo te peleas ahí con los otros doctores que dicen, no, sí, porque tus articulaciones y tus huesos van a lastimarse? Sí, está bien documentado que cuando se corre, obviamente con el calzado adecuado, en un lugar adecuado, porque también cuenta hasta la banda sin fin que ocupas, ¿no? Tienes una banda que no tiene las especificaciones adecuadas, no tiene los amortiguadores adecuados, sí te pueden llegar a afectarse las rodillas, ¿no? Por ejemplo, los tobillos, eso sí es cierto. El calzado cuenta mucho, obviamente el peso del paciente cuenta mucho, si ya tenía alguna patología previa, pero al hacer ejercicio, obviamente bajo buenas condiciones, también está demostrado que disminuye el riesgo de osteoartritis, ¿no? El desgaste articular a largo plazo, y también el riesgo de osteopenia, es decir, que ese calcio se va consumiendo con el tiempo, ¿no? Todo eso lo mejora el ejercicio. Pero bueno, tiene ciertas
cosas que hay que cuidar. Claro, por supuesto. Y también la alimentación. Me quiero imaginar que el desgaste calórico es mayor corriendo que caminando. Claro, ¿no? Evidentemente la hidratación también cuenta bastante. No hacer ejercicio en horas de sol intenso también, pues eso también. Porque ahora, bueno, hablábamos de los maratonistas. Generalmente los maratones se corren en pavimento, o sea, claro. Digamos que no está adecuado como para cuidar también las articulaciones, ¿o sí? Sí, ahí es muy debatible. También digo, hay expertos que dicen que es mejor correr en superficies duras, ¿sí? Por ejemplo. Y hay otros que prefieren más superficies un poco más blandas, como puede ser terracería, por ejemplo. Ahí es muy, muy debatible. Sin embargo, como dices, pues toda la vida los maratones se han corrido en pavimento, ¿no? ¿Qué pasa con las personas con sobrepeso? Dicen, o por lo menos se rumora por ahí, que siempre el ejercicio cardiovascular es mejor para las personas con sobrepeso porque te ayuda a quemar más calorías y entonces bajas de peso más rápido. Pero ¿qué pasa con su corazón? ¿No está expuesto de una manera más pues peligrosa o alarmante? Sí, por eso se tienen que hacer una valoración, sobre todo si tiene sobrepeso, sobre todo si es hombre. También ser hombre te aumenta 10 veces el riesgo. Si tienes más de 35 años te aumenta el riesgo otros 10. Entonces sí hay que tener más cuidado con ellos. Sin embargo, en ellos sí se sugiere, por ejemplo, someterlos a una prueba de esfuerzo, ¿no? Antes de empezar a decirles empieza a correr, se someten a la prueba de esfuerzo y se ve qué tanto esfuerzo pueden hacer ellos sin subir la presión demasiado y sin forzar al corazón, sin ponerlo en riesgo de un infarto. Entonces los ponemos a caminar en la banda sin fin y ahí vamos midiendo riesgo con ellos. Las personas que a lo mejor ya sufrieron un infarto o que traen algún problema en el corazón, sí. ¿Se les recomienda este tipo de ejercicio? Sí, obviamente en caso de infarto existe una especialidad dentro de la cardiología que se llama rehabilitación cardíaca. Un paciente que se infarta y que se trata la arteria, es decir, digamos que de alguna forma ya está resuelta ese problema, va a quedar una cicatriz. Y la función del corazón, que normalmente es del 50 al 60%, probablemente le puede quedar más baja, ¿no? 30, 40, hay pacientes que quedan con 20. Evidentemente ese paciente no lo puedes mandar a correr solito. Después de un infarto o de una cirugía, por ejemplo, de corazón, siempre se envían a rehabilitación cardíaca. Ahí les hacen más o menos lo mismo de la banda sin fin, pero con un cardiólogo midiendo cosas todavía más específicas, ¿no? Con medicamentos, etcétera. Pero todos deberíamos hacer ejercicio, todos deberían hacer ejercicio incluso después de un infarto, pero con un rehabilitador cardíaco. Es la diferencia. Ahora, hay un remedio de, ya sabes, de tía de pueblo, sí. ¿no? El de, ay no, todos los días tómate una aspirina. Ajá. O en las mañanas y eso ayuda a tu corazón. Sí. O ya sabes, el agua de cola de caballo. Sí. ¿Existen ese tipo de remedios caseritos o esos tips diarios que pueden ayudar a tu corazón? No, realmente... Ahí está, tías. No se crean todo lo que si ven hay en algo WhatsApp. corregible, sí, puede ser. O sea, es decir, si tienes triglicéridos altos, pues obviamente, por ejemplo, el omega 3, que también lo mandamos como si fueran dulces, pues puede servir, ¿no? Hay ciertas cosas mientras pero son tengamos como más evidencia. vitaminas, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, hablando de la aspirina, que todo el mundo se autorreceta aspirina, hubo un tiempo donde sí había cierta evidencia médica que decía que la aspirina era para todos para reducir el riesgo cardiovascular. Ya con el tiempo eso se ha ido quitando porque pues realmente no se vio que mejorara el riesgo cardiovascular, pero sí aumentaba el riesgo de hemorragias, ¿no? Digestivas por el medicamento. Entonces realmente no está indicado dárselos a todos. Tiene ciertas indicaciones que son muy puntuales. ¿Algún remedio casero? La verdad es que... ¿El vino? Decían que también una copita de vino al día era bueno. Sí, el vino sí puede reducir el riesgo cardiovascular. Eso sí, anótele, señora. Ahí sí. Vino tinto, una copa al día, más o menos. Sí, hay artículos que demuestran algo de disminución de riesgo cardiovascular. Y entonces, ¿a partir de qué edad deberíamos de hacernos un estudio de nuestro corazón? ¿Y cada cuánto? Ok, yo creo que obligado en todos arriba de 35 años. Abajo de 35 es muy debatible. Yo personalmente les sugiero que si van a empezar a hacer actividad, vayan con un cardiólogo, ¿no? Que todos sean revisados por un cardiólogo, porque como te decía, hay enfermedades congénitas que pueden llegar el paciente a los 50 años y nunca saber que tenía una anomalía en el corazón, ¿no? Y si ese paciente se somete a un esfuerzo mayor, pues puede terminar en muerte súbita, por ejemplo. Claro, hay gente que ni siquiera se ha tomado la presión una vez en su vida, ¿no? Sí, exacto. Por ejemplo, si los deportistas, ¿no? Que toda la vida han hecho ejercicio, comen sano, etcétera,
llegan a otro equipo y les hacen todas las pruebas existentes, pues ¿por qué nosotros, que no, a veces no comemos tan bien, a veces no hacemos el ejercicio que deberíamos, pues ¿por qué no hacerlos, no? ¿Y cada cuánto? Es 1 o 2 veces al año. No, pues ya debo muchos. Ustedes muchachos se van a hacer esto, hay que anotarle. Sí. ¿Qué podemos hacer o dónde podemos estar, digamos, monitoreándonos? Digo, vamos a ir 1 vez al año con el cardiólogo. Sí. Pero a lo mejor yo quiero tener cierta atención con mi salud más desde casa. Sí. ¿Qué aparatitos puedo tener? No sé, si a lo mejor uno que me tome la presión, sí. Un oxímetro, no sé. Sí. Generalmente se sugiere tener ahí en el botiquín un oxímetro, ¿no? Eso te va a ayudar a ver la oxigenación, te va a ayudar a ver la frecuencia cardíaca y además un baumanómetro, ¿no? Eso pues deberíamos tenerlo todos por cualquier urgencia. Baumanómetro pues evidentemente es el que nos ayuda a tomar la presión. Si nos sentimos mal en cualquier momento, lo recomendable siempre es tomarnos la presión y ver cómo está el oxígeno en la sangre. Hablando también del corazón y de estos temas que están de moda, digo, aparte de los corredores, también está muy de moda lo que es el hiking, ¿no? Esta gente que se va a subir las montañas. Sí. ¿Qué pasa con nuestro corazón con ese cambio de altura y de presión? Sí, eso es todavía requiere evidentemente mayor experiencia del que lo hace y una valoración médica más profunda. El subir alturas lo que hace, como entre más altura estemos, el corazón va a trabajar más porque hay menos oxígeno. Uh-huh. Entonces el corazón lo que hace, la respuesta natural es compensar esa falta de oxígeno latiendo más rápido, ¿no? Llega un punto donde hay tan poco oxígeno que el paciente puede hacer edema pulmonar, ¿no? Y pueden incluso escupir sangre, ¿no? Y en ese momento los tienen que bajar, pero rápido. Esos pacientes pues ya requieren una valoración diferente. Esos sí van todos a prueba de esfuerzo, ecocardiografía, rehabilitación cardíaca, que sería un médico del deporte también el que les podría llevar un seguimiento más estrecho. Y pues sí, no se sugiere subir o intentar subir sin experiencia cualquiera de estos montes, ¿no? Okay, y si no fuera por ejercicio, vamos a suponer que a lo mejor alguien va a viajar a otra parte del mundo donde la altura cambia. Sí. ¿Sería bueno también a lo mejor antes de tomar este viaje, sí, pues algún estudio, alguna recomendación? Sí, eso es una pregunta muy común. De hecho, ahorita me venían preguntando eso algún paciente que va a viajar a Londres, ¿no? Uh-huh. Y bueno, depende mucho la altura. Generalmente, por ejemplo, pacientes que viven en la playa aquí en el mismo país y vienen a la Ciudad de México pueden tener un poquito, por la altura de acá, pueden tener un poquito de falta de aire, se pueden hipertensar un poco más. Entonces sí es recomendable siempre, evidentemente, traer fármacos, traer su baumanómetro en todo momento. Y no sé si, por ejemplo, has escuchado que paciente que vive aquí se va a la playa y la presión se normaliza, ¿no? Uh-huh. Eso también es por la presión atmosférica. ¿Qué tipo de medicamento es el que se recomienda? Digo, a lo mejor alguien ahorita dice, no sabía, ya no alcanzo a ir al doctor, ¿qué me compro en la farmacia? No, sí debería ser, sí necesita valorarse porque como son antihipertensivos, uh-huh, depende mucho el valor de la presión. No es lo mismo traer 180, traer 140, que tal vez dices, bueno, está en otro lugar. Podemos esperar, ¿no? Que es un límite así entre normal y alto. Si está en 180, pues ya sí hay que dar algo, evidentemente, pero depende de las condiciones del paciente, depende de la función renal que tenga, depende de si es gordito, etc. Hay varias cosas con las cuales nosotros decimos qué antihipertensivo dar, porque hay muchísimos antihipertensivos. ¿Nuestra presión varía conforme a nuestra edad? O sea, tenemos más o menos presión, depende, sí, de los jóvenes que seamos. Sí, los vasos se van endureciendo. Arriba de los 60 años, hasta hace poco cambiaron las guías, pero hace unos años se consideraba que la presión en alguien arriba de 60 años podía ser mayor, ¿no? Es decir, ser más permisivos con adultos mayores. Y ellos podían tener, por ejemplo, 150 y digamos que era esperado para ellos. Actualmente las guías más recientes pues lo que dicen es que todos deberíamos estar en más o menos 120-80, uh-huh, no sobrepasar los 140, pero sí ya se establece la misma presión para las diferentes edades. ¿Cada cuándo deberíamos de medirnos la presión? Si eres hipertenso, idealmente cada 3 días, ¿no? Bueno, cada tercer día. Uh-huh. Si no eres hipertenso, pues tampoco es que te la tengas que estar checando, pero sí se recomienda al menos una revisión, un check-up, 1 vez al año. Ahora, regresando al tema del ejercicio,
hablábamos que ahorita pues lo que tiene que ver con ejercicio cardiovascular, ¿no? Lo que es correr, nadar, lo que te lleva como un agotamiento más instantáneo. Sí. Si hacemos el otro ejercicio, que estamos hablando a lo mejor más de pesas, o luego, digo, no le sé mucho, pero a lo mejor el yoga o los pilates, que no es tanto de, sino más bien como contención. Sí. ¿Qué pasa ahí? Este ejercicio, ¿qué le hace a nuestro corazón? El ejercicio que es aeróbico, correr eso, lo que hace es un remodelado del corazón, es decir, el corazón puede dilatarse, ¿no? Si nosotros comparamos el corazón del atleta que hace aeróbico, es un corazón que está dilatado, digamos como globito, las paredes no son tan gruesas. Si comparamos el corazón con alguien que hace pesas, por ejemplo, fisicoculturismo o este tipo de ejercicios ya de forma de mucha duración, pues el corazón sí tiene un remodelado, llamamos nosotros hipertrófico. Es decir, ese corazón se va haciendo muy, muy musculoso. Okay. En grados extremos, y es una de las razones principales por las cuales los fisicoculturistas, por ejemplo, fallecen a tempranas edades, se van haciendo tan hipertróficos que la cavidad del corazón que recibe sangre se hace tan pequeñita que ya no puede expulsar la sangre como debiera. Es decir, por más que se contrae con mucha fuerza, ese latido sale con muy poca sangre. Entonces hacen algo que se llama insuficiencia cardíaca de sus pacientes. Es diferente el corazón del atleta que corre largas distancias al que hace pesas. Entonces igual, digo, no sé, podría ser recomendable que si haces pesas, pues también le metes al cardio, ¿no? Para que tu corazón... Sí, siempre es lo más recomendable combinar las dos actividades, ¿no? También el hacer pesas, pues te da evidentemente mayor fuerza muscular, pero también se ha visto que a lo largo del tiempo pues vas a tener más reserva para cuando llegues a los 70 años, vas a ser mucho más funcional. ¿Existe algún tipo de alimentación que ayude a nuestro corazón? Así como dicen, no comes zanahoria y vas a tener mejor vista. ¿Hay algo así como de come tal cosa o toma tal cosa y mejorarás tu corazón? Pues dieta baja en grasas, ¿no? El mantener valores de colesterol, triglicéridos bajos, pues te va a ayudar bastante a evitar que se obstruyan las arterias con el paso del tiempo. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que algo nos está fallando en el corazón así desde nuestra vida diaria? ¿Qué síntomas tendríamos? Los síntomas más comunes serían arritmias, es decir, palpitaciones, que estés, por ejemplo, sentada y de repente sientes que te late rápido el corazón. Eso no es normal. Si es un esfuerzo, evidentemente es normal, pero si estás en reposo, que te lata rápido el corazón, que te lata de forma arrítmica, no es lo mismo que te lata rápido rítmico a que te lata... ¿no? Claro. Entonces, arritmias, por ejemplo, dolores de pecho, sobre todo haciendo esfuerzos, o sea, opresivos, como se caracteriza un infarto, acompañado de mareos, náuseas, sudor frío, que llamamos diaforesis. Esos son datos de que hay algo mal ahí, ¿no? Y que hay que irse a checar. ¿Qué pasa con estas bebidas que se pusieron de moda? Ya sabes, energizantes, estos como el Red Bull o estos que te dicen que te aceleran. Sí. ¿Son dañinas para nosotros? Sí, no se recomiendan. Lo que pasa con esas bebidas, traen taurina, traen muchas cosas, aceleran tanto el ritmo cardíaco que pueden generar arritmias. Entonces sí nos pasa mucho, incluso puede ser con el alcohol, ¿no? Es el típico paciente que llega a urgencias con lo que llamamos Holiday Heart, ¿no? Se tomó 10 perlas negras, pastillas, sí. Perlas negras, y además al otro día se despiertan y se toman un Monster para sentirse mejor. Entonces llegan con arritmias, como fibrilación auricular. En el mejor de los casos, pues se pueden dar un fármaco, se puede dar una descarga para que salga de esa arritmia, pero bueno, es un riesgo innecesario. Entonces no se recomiendan esas bebidas. Ay, doctor, pues muchísimas gracias. ¿Dónde te podemos encontrar? Estoy en Hospital Ángeles Acoxpa, ahí estoy responsable de la unidad cardiovascular. Estoy en Instituto Nacional de Cardiología y en Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y no sé, redes sociales o algún contacto para localizar. En Instagram estoy como Emanuel Lascano Díaz. Perfecto. Todo junto. Pues ahí está, cualquier duda con el doctor, ya saben que también nosotros aquí a través de nuestro canal y de nuestras redes sociales nos pueden dejar sus preguntas, sus consultas y sus comentarios. Muchísimas gracias nuevamente, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación y que tengan un bonito día. Igualmente, gracias. Yo soy Marlene Stahl y nos vemos todos los miércoles a las 7 y también en Salud 180, ahí nos escuchamos. Muchísimas gracias, nos vemos pronto.